Buenos días. En esta mañana, su hermana Clariturbi les saluda con un abrazo, un beso y deseando que tengan en esta mañana un maravilloso día. Bueno, este es su espacio de la verdad libera con Clariturbi. Este nuevo audio, un mensaje que me ha inquietado el Señor en esta mañana, la cual aplica para mí primero y luego la comparto con ustedes porque lo que por gracia hemos recibido, hemos de dar con gracia. Amén. Y rápidamente vamos a pasar al libro de Génesis, capítulo 35. Aleluya. Y la palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del versículo 1 al versículo 4 dice: Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, que no eran su familia: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantándonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Aleluya. Y en esta mañana yo voy a ser breve y lo importante es ir directamente al mensaje que Dios quiere dar. Yo quiero que tú, cuando tengas la oportunidad, puedas leer el capítulo 34 de Génesis, que es donde explica qué pasó antes de que Dios le dijera esta palabra a Jacob. Y brevemente le voy a decir rapidito que la hija de Jacob, Dina, fue deshonrada por este rey de este otro pueblo. Sus hermanos se enteraron de esta deshonra, pero Jacob había ya llegado a un acuerdo debido a la deshonra de su hija con el padre del muchacho que deshonró a Dina. Y resulta que los hijos de Jacob, hermanos de Dina, no estaban conformes, no estaban satisfechos con el paso que había dado el siervo de Dios, que en este caso era el pastor de su familia, era el pastor de este pueblo que le seguía. Amén. Era el líder, como eres tú en tu familia, como es el pastor en la iglesia. Amén. Pasan sucesos y pasan cosas. Y le voy a leer un pequeño versículo antes de explicarle. En el capítulo 34, versículos 7 y 8 dice: los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Amor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer. En este caso, yo quiero decirte, y esto lo puso el Señor en mi corazón en esta mañana. En la vida, en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, a veces pasan cosas que se escapan de nuestra mano. Y a veces esas cosas que pasan provocan ira también en el corazón del afectado. Provocan irritación, provocan diferentes tipos de emociones que a veces salen
de nuestro control, el cual nos lleva a tomar acciones que no son positivas ni edificantes. Aún así, el líder de Dios, el hombre de Dios, el cabeza de Dios que representa a Dios en un grupo, bien sea en tu hogar, bien sea en la iglesia, pues llega al Señor con esta preocupación, con esta angustia, para que el Señor le dé una dirección. Y en el capítulo 35 del versículo 1 al 4, el Señor le dice a este líder, a este pastor, a ti que eres el líder de tu casa, ¿qué hacer? ¿Qué le dice el Señor? Cuando el Señor le dice en el capítulo 35, versículo 1, el Señor le dijo, levántate y sube a Betel, vete a orar. Y quédate allí, quédate orando. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando tú huías de tu hermano Esaú. Ese Dios que te ha liberado de las situaciones en tu pasado, que te ha liberado de situaciones difíciles, de conflictos, de problemas. A ese Dios que te resolvió el problema antes, bueno, ese es el mismo Dios a quien tú le vas a levantar un altar de oración, de alabanza. Y dice que entonces Jacob le dijo a su familia y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. ¿Cuáles son esos dioses ajenos del día de hoy? ¿Cuáles son esos dioses ajenos? ¿Ajenos por qué? Porque no es el Dios todopoderoso, porque el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, dice, y ese es tu Dios, y ese es mi Dios, que ame a tu prójimo, dice que no lo calumnie, dice que no le mienta, dice que lo ame, dice que honres, aleluya. Ese es el Dios que debe estar en ti, que debe estar en tu casa, que debe estar contigo, aleluya. Pero en este caso, Jacob, el líder, el pastor, el que lidera su casa, etcétera, le dijo a su familia y también a los que no eran su familia, que estaban con él, porque estaban con él. Ustedes están conmigo, ustedes tienen que limpiarse. Aleluya. Ustedes tienen que sacar de usted la mentira, el chisme, la vanidad, la pornografía, el orgullo, la arrogancia. Usted tiene que sacar ese odio, ese Dios de vicio, ese Dios de calumnia. ¿Por qué son dioses? Cuando usted tiene un Dios, usted lo guarda, usted lo cuida, usted lo respeta, usted lo venera, usted lo esconde. Ahí lo dice en el versículo 2 del capítulo 35. Sacad los dioses escondidos. ¿Y cuáles son esos dioses escondidos? A lo que tú le das valor, aleluya, a lo que tú le das respeto. Si tú, por ejemplo, mientes y sabiendo que esa mentira le está haciendo daño a otra persona y te quedas callado, tú tienes un Dios escondido, aleluya. Pero Dios en esta mañana me dice a mí y te dice a ti, saca esos dioses escondidos, sácalos. No solamente de ti, sino de la gente que está contigo. Aleluya. Porque tú tienes que convertirte en esa persona que ilumina al que está a tu lado, que le da luz al que está en oscuridad. ¿Quién está en oscuridad? El que hace lo mal hecho. ¿Quién está en las tinieblas? El que tiene partícipe de obras de las tinieblas. ¿Cuáles son las obras de la tiniebla? Según la palabra de Dios, esa misma. La mentira, el pecado, todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, todo aquello que desagrada a Dios, es parte de las tinieblas, de la oscuridad. Son dioses escondidos. Amén. Entonces, en esta mañana yo he sentido en mi espíritu que Dios a mí primero me dice, hija, saca de ti todos esos dioses escondidos. Porque vayamos a la iglesia, porque seamos cristianos, no quiere decir que no hay dioses. Hay dioses escondidos entre nosotros. Porque esta gente que era familia de Jacob era gente cristiana, era gente que creía en Dios.
Era gente que practicaba la palabra de Dios. Sin embargo, tenía dioses escondidos. Amén. Tenía dioses escondidos ahí. Entonces, este audio le llega a mucha gente, gente cristiana y gente no cristiana. Pero es importante saber que aunque seamos creyentes, hay posibilidad de que haya dioses escondidos en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro entorno. ¿Cómo puede Dios glorificarse hasta no tanto hacer la limpieza? Jacob estaba atravesando una situación que él no buscó. Era una situación que él no provocó. Fueron sus hijos, los que venían de él, los que eran parte de él. Pero aún así, Jacob dio frente a la situación. Se acercó a su Dios como un buen líder que él era y habló con su Dios, expuso el caso ante Dios y Dios le dio instrucciones. El deber de él como líder era pasar esas instrucciones al pueblo, no solamente a sus hijos. Pero ¿para qué Dios le dijo a Jacob que hiciera eso? Para Dios entonces poder respaldarlos, bendecirlos, cuidarlos. Hermanos, cuando los hijos de Jacob fueron a quemar, después que se habían incircuncidado todos aquellos hombres, porque el papá del muchacho que deshonró a Dina, la hija de Jacob, hizo un acuerdo con Jacob y Jacob le dijo, bueno, si mi Dios va a ser tu Dios, tú tienes que poner a toda esta gente a circuncidarse. Imagínese un hombre adulto hacerse una circuncisión. Es doloroso. ¿Qué pasó? Que a los 2 días de esta gente, de los hombres de este pueblo, haberse incircuncidado, se tiraron los hijos de Jacob a matarlos. Pues ahí es cuando el dolor está más fuerte. En ese tiempo no habían analgésicos, ni habían antibióticos, ni había nada de eso. Esa gente estaba dolorida, los hombres que eran los que peleaban. O sea, fue algo difícil. Entonces, a Jacob no se le tiró solamente la gente de este pueblo. También se le pusieron en su contra todos los pueblos del alrededor que le hicieron esto a este rey. Sin embargo, Jacob no le dio la espalda a sus hijos, sino que dio el frente confiando en Dios y él no buscó ese problema. Ese problema no lo buscó él. Fueron sus hijos que desobedecieron. Fueron sus hijos que hicieron el error, que hicieron el mal. Pero aún así, él se puso los pantalones y dijo, bueno, si ustedes quieren que Jehová de los ejércitos resuelva este problema, aquí todito van a tener que limpiarse. Aleluya. Ponte tú también los pantalones en tu hogar. Ponte tú también los pantalones en cualquier grupo que tú estés liderando para que la gloria de Dios descienda en ese grupo. Ponte tú tus pantalones en tu iglesia. Porque cuando usted se pone esa coraza, siguiendo la instrucción de Dios, entonces Dios hace la obra. Entonces Dios trae el perdón y la misericordia. Entonces Dios trae la bendición. Porque a través de la obediencia, según Deuteronomio 28, 1 y 2, a través de la obediencia hay bendición. Entonces, en esta mañana, yo te dejo esta palabra tan hermosa que el Señor me regaló en esta mañana. Límpiate de esos dioses. Todo aquello que desagrada a Dios, o todo aquello a lo que tú le das tiempo, a lo que tú le dedicas atención, a lo que tú guardas, escondes, cuidas, que no le agrada a Dios, es un Dios en tu vida. Saca ese Dios que hay en tu vida. Analízate tú, como yo me analizo y me he analizado, a ver cuál es ese Dios que a Dios no le agrada. Y también ponga en tu casa que se saquen esos dioses los demás para que el Señor se pueda glorificar. Amén. Y Dios me lo bendiga mucho. Y la semana que viene lo veo con un nuevo episodio en tu espacio de los jueves de Mujer Tú Vales. Así que Dios le bendiga en este domingo maravilloso. Dios les guarde. Y su hermana Clara Iturbi les ama en el amor del Señor. Bendiciones.